ciudadanos ecuatorianos realmente. Una situación muy complicada y muy difícil lo que se ven en estos momentos en imágenes, no solo en los canales de televisión de Argentina y del mundo, sino en las redes sociales. Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Yo he tenido la posibilidad de viajar a Ecuador hace algunos años. He conocido la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Cuenca, he conocido la parte de sus hermosas playas, obviamente su hermosa capital, para mí majestuosa, como la ciudad de Quito, pero la verdad que la están pasando mal. Estamos en comunicación telefónica con Cristian Racines, por Skype estamos en comunicación telefónica con Cristian, pertenece al medio digital El Relato y también es conductor radial de CRE, que es una cadena nacional. ¿Cómo te va, Cristian? Maximiliano Lecky desde Buenos Aires, Argentina, te saluda. Qué gusto, Maximiliano, para ti y para todos tus oyentes. Estamos a las órdenes. ¿Qué está pasando en Ecuador? Estamos muy consternados con las imágenes que nos llegan de personas que fallecen, que los servicios sanitarios no les dan respuesta, que efectivamente terminan en la calle sacándolos sus propios familiares. Se han visto videos aquí donde la propia gente se desploma en la calle. ¿Cuál es la situación? Y contame para realmente o llevar tranquilidad o llevar alarma de lo que está pasando. La situación es alarmante, no te lo voy a negar, pero más allá de llevar, digamos, un estado de pánico a la gente, la reflexión sería ir buscando las razones, porque principalmente Guayaquil cayó en desgracia en las últimas semanas, es el foco de la epidemia aquí en el Ecuador. Y realmente, pues, lo que yo les voy a ir relatando, quisiera que les sirva de ejemplo a tus oyentes, a tus seguidores, para que puedan evitar que esto ocurra en sus países, en su país, en sus ciudades, dado que el virus es muy contagioso, Ujú. es un virus para el que no estábamos preparados, evidentemente, en ningún lugar del mundo y que ha afectado gravemente a muchas ciudades. Yo a esta altura te diría, obviamente en escala menor por nuestra situación demográfica, pero hoy la situación de Guayaquil está muy cerca de lo que ocurre en Nueva York, está muy cerca de lo que ocurre, por ejemplo, en España, en Madrid, Ujú. lo que ocurre en Italia, en Roma, y lo que ha ocurrido, por supuesto, en Wuhan. Imágenes dramáticas que dan fe de cómo la ausencia de decisiones a tiempo y además pues el precario sistema de salud con el que contamos no solo en Ecuador, sino en gran parte de América Latina, ha propiciado un escenario dantesco donde evidentemente esto se fue de las manos, la indisciplina de la gente además ha jugado un papel preponderante, Ujú. porque si ustedes se ponen a pensar, la gente sigue saliendo, desobedece el estado de emergencia, desobedece las normas internas a nivel local, desobedece el toque de queda, y entonces sale y se junta, hacen compras sin las protecciones del caso, y toda esta indisciplina social ha generado un contagio social. Hay un contagio comunitario que lo llaman técnicamente los miembros de la OMS y que eso ha generado que en Guayaquil la pandemia sea regada de manera brutal. Hoy al menos despertamos con datos como el que te voy a dar. Ujú. 2.243 infectados tiene solo la provincia del Guayas, solo Guayaquil, versus la segunda provincia con mayor número de contagios, que es Pichincha, en este caso la Sí. ciudad de Quito, que tiene 259 apenas, 259 apenas. Yo no sé si estoy saliendo con imagen, Maxi, pero si me aproximo un poco Sí, hacia mi monitor es estás porque saliendo con imagen, estás saliendo con imagen. sí, perdón si me corro un poquito de la cámara, pero ya la vista me falla de ratos. No, no, no hay Y quiero problema. tener los datos con precisión porque se van actualizando todo el tiempo. Lo que vos estás contando obviamente tiene que ver entonces por lo que vos me estás diciendo, porque se hicieron cosas mal a nivel sanitario, me imagino que de muchas situaciones del gobierno y de las instituciones, pero también de la propia responsabilidad social de los ciudadanos. Ahora, te pregunto y te consulto, ¿por qué la gente vemos que se desploma en las calles? ¿Es porque hay gente que tenía que estar en su casa pasando el reposo y sale a trabajar igual afiebrado y con dolor de musculatura y se termina desplomando? ¿O es un virus
que ha mutado y que termina siendo más fuerte del que veíamos en otros lugares. No se condice una cuestión casi como de las películas de ciencia ficción. La razón es muy técnica y es muy básica, Maxi y amigos que nos escuchan allá en la Argentina. La razón es la siguiente: el sistema de salud tiene un límite, Ujú. no solo en el Ecuador, en todos los países tiene un límite, hay un umbral. Y ese umbral se ha superado ampliamente en Guayaquil. Es decir, no hay más respiradores, no hay más camas de hospital, no hay más espacio en las morgues para la gente que sigue falleciendo y que sigue ingresando a atenderse. Por ende, como hay un contagio comunitario, mucha más gente se sigue contagiando y empieza a presentar síntomas. Es Claro. decir, si empieza el confinamiento, si empieza la cuarentena hoy, es muy probable que el pico más alto de la curva sea en 15 días, porque el virus tarda 15 días en presentar síntomas ya severos en las personas. Por ende, mucha gente que no tomó recaudos hace unos días atrás, nosotros ya vamos cumpliendo el día 21, si no estoy Ujú. errado, de cuarentena, mucha gente que no tomó recaudos hace 20 días y que siguió saliendo, sigue presentando síntomas. A su vez, mientras ha salido o ha retornado a su hogar, sigue contagiando a otras personas. Estas personas presentan otra vez 15 días después los síntomas, una vez que se han contagiado, y es una rueda que no para. Por ende, esa cantidad de contagios hace que mucha gente ya no tenga otra opción que ir y morir en sus casas. Es decir, cuando llegan a un hospital, les dan la noticia más dura seguramente para un profesional de la salud. Le dicen, no hay más espacio, por favor, vaya a su casa, tome estos recaudos, tome paracetamol, trate de estar hidratado y manténgase en reposo. Pero mucha gente ya llega al estado de neumonía crónica y entonces termina falleciendo en sus casas. Es lo que está pasando en Sí, Guayaquil, que es una ciudad que si bien, que bien tú la conoces, es una ciudad que tiene un verano eterno, es exacto. decir, todo el año es calurosa. Y húmeda, Los ¿no? Muy cadáveres, húmeda por ese hermoso río sí, que tienen también, lo que también genera a lo mejor situaciones que por el contrario, ¿te acordás que al principio se decían que en las ciudades calurosas esto iba a llegar no mucho iba a haber más problema. lento o atemperado y no pasó? No, definitivamente esa fue una idea que no progresó y que el virus mismo lo ha demostrado. Es igual de devastador en cualquier clima el coronavirus del COVID-19. La gente que fallece en sus casas por el tema del clima, esos cuerpos empiezan a descomponerse mucho Claro, más pronto. claro. La gente lo que hace, porque muchos de ellos están ya contagiados por la persona que ha fallecido, ante el mal rato que están viviendo, y ante la inacción, porque está colapsado el sistema de salud, los sacan a las calles, los sacan a las calles a sus muertos y esperan que venga alguien a retirarlos. Cuando digo alguien, tiene que ser la policía forense o tiene que ser el sistema de salud que en cambio está atendiendo con sus ambulancias a gente que en este caso todavía está con vida. Entonces, eso ha generado estas imágenes dramáticas en la ciudad de Guayaquil, donde hay pues cosas dantescas que ya se miran en esa locación de nuestro país, que nos genera mucho dolor, pero también que nos generan una profunda reflexión. No se puede tomar a la ligera el coronavirus porque el problema no es recuperar a la gente. Hay 64 personas que se han recuperado en las últimas horas, pero al haber tanta cantidad de contagios, porque el contagio es tan rápido, el sistema de salud colapsa, entonces no hay cama para todas las personas que Sí, sí, necesitan atención médica y eso es lo que genera este tipo de escenarios terribles. se entiende. Te pregunto por algunos alcaldes. Sé que más de 14 alcaldes en toda Ecuador se han contagiado también, ¿no? Sí, de algunas provincias, la que más se puede destacar, también hay algunos legisladores que se han contagiado. La que más se puede destacar es justamente la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri, que también se encuentra junto con su esposo en cuarentena. Ellos han dado positivo al COVID-19 y hay un montón de políticos que se han contagiado, miembros de la fuerza pública, miembros de, digamos, los propios enfermeros, enfermeras, médicos que están atendiendo. Y esa es la parte crítica, porque ya lo han dicho en España, lo han dicho en Italia,
Una de las razones por las cuales más se teme en estos lugares donde estamos con este nivel de contagio, es que caiga la población, ese sector, esa porción de la población, que son justamente los miembros de la salud, porque si eso ocurre, ¿quién va a atender los casos? Es decir, se descontrola. Por eso es que aquí imploramos a través de los medios de comunicación al gobierno acciones. El gobierno pagó casi 324 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional la semana pasada, situación que fue absolutamente criticada por toda la población, porque estamos en un estado de emergencia. Se supone que si a nivel local los bancos, las entidades financieras están refinanciando las deudas con todos sus acreedores y están permitiendo facilidades de pago, ¿cómo una gestión no se iba a permitir desde el Fondo Monetario Internacional? Y el pretexto ha sido que pagando esos 324 millones de dólares, el Fondo y el Banco Mundial han desembolsado, porque hay confianza en el gobierno ecuatoriano, porque paga a tiempo, se han desembolsado 2.000 millones de dólares para afrontar la crisis. Yo creo que realmente si se hacía una gestión eficiente, Ecuador no ha caído en mora, por ende tendría o habría tenido la posibilidad de ahorrarse esos 324 millones de Y de dólares. usarlo En para este lo momento serían sanitario. más respiradores, más mascarillas, más gel. Lógico. Esto es importante lo que estás contando, y quiero preguntarte cuál es la reacción de la población en Ecuador. Se ha visto, por ejemplo, en Brasil, cacerolazos en contra de Jair Bolsonaro. También se han visto en Argentina cacerolazos en contra de toda la clase dirigente para pedirle que se bajen sus sueldos. ¿Qué está pasando en Ecuador en cuanto a la propia población pidiéndole a los políticos? ¿Hay algún tipo de reacción o eso todavía no sucede? El presidente de la República no se sabe dónde está, se dice que está en Galápagos, que ahí es su paradero, que él se encuentra allí. Obviamente es una persona que está dentro del grupo vulnerable, pero realmente cada vez que él hace una intervención, pues es, te diría, repetitiva de lo que ya nos manifiesta quien en este momento es más activo, que es el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Los legisladores no quisieron bajarse los salarios. Ya hace unas cuantas semanas atrás se había hecho una cadena nacional donde se habían dado a conocer algunas medidas económicas un tanto duras, con recortes, por la situación crítica que dejó el correísmo aquí en el Ecuador a nivel económico, pero evidentemente con este problema nuevo que surgió, la situación va a ser aún más grave, mucho más difícil, y no hay gente que esté a gusto hoy con el gobierno. Sin embargo, sabemos que el único camino en este instante, porque no se puede hacer nada, qué consulta popular ni referéndum se podría hacer, sería irresponsable por parte de la población, y lo entiendo de esa manera, por más que hay disgusto, enojo. La reacción de la población ha sido de respaldo sobre todo a las autoridades que están al frente de la emergencia, porque sabemos que este no es momento de polarizar ni de politizar, más allá de que algunos troll centers se han activado y están tratando de politizar el asunto, pues la población ha reaccionado sí con indignación ante algunas situaciones que ocurren, como la falta de información, pero no hay un estado como en Brasil, donde Jair Bolsonaro pues prácticamente está al límite. Casi que las fuerzas del orden en ese país ya han manifestado que estarían dispuestos a apoyar cualquier acción que destituya al presidente del Brasil. Pues aquí en el Ecuador no hemos llegado a eso, esperamos no llegar por el fin del orden democrático, que es mantener los periodos de los presidentes. Pero sí esperamos también respuestas de parte del gobierno, donde evidentemente acciones tardías han generado también este clima tan difícil, tan hostil en Guayaquil. Para finalizar, Cristian, ¿sabés cuál es la situación de los extranjeros? Ecuador es uno de los lugares más lindos de Sudamérica para visitar, con esas maravillosas, esa maravillosa cordillera, con las Islas Galápagos, con sus hermosas playas que dan sobre el Pacífico. También, obviamente, tiene mucha cultura, la ciudad de Cuenca es maravillosa. ¿Qué pasa con los extranjeros? Y te pregunto esto porque hay una situación muy problemática en Perú, donde se está hablando de que hay excesos y abusos de las fuerzas policiales, que como no se pueden mover entre provincias o entre estados, como lo llaman ustedes, hay excesos, vejaciones, etcétera, denuncias de alguna violación de derechos humanos. ¿Qué está pasando en Ecuador respecto a esto? Y para llevar tranquilidad también a la comunidad internacional, que me imagino tienen fronteras cerradas ustedes también.
Sí, aquí se ha tomado dos medidas. Una, primero el gobierno decidió que iban a haber repatriados a través de vuelos humanitarios, es decir, ecuatorianos que se encontraban por diversas razones en distintos lugares del mundo y que fueron repatriados. Habían protocolos de seguridad con las personas que fueron repatriadas, es decir, tenían que cumplir el confinamiento, la cuarentena, de manera obligatoria para después sí poder dirigirse a sus hogares, etcétera. Mucha gente, y ahí volvemos a lo mismo, el caso de nuestros países, que realmente parece una cosa irremediable, la inconsciencia de la gente, no de toda, pero sí de una porción. Gente que llegó de la cuarentena y que decidió salir a la calle, que decidió ir a su casa sin cumplir la cuarentena. Entonces, toda esa ayuda humanitaria, lo que implica en costos un vuelo en este momento, para repatriar personas que son ecuatorianas, que están en otro lugar, y que vengan y tomen esa actitud, realmente el gobierno lo tomó de manera muy dolorosa y decidieron suspender hasta nuevo aviso esos vuelos humanitarios para ecuatorianos que están fuera de nuestro territorio nacional. Para quienes son extranjeros y se encuentran en el Ecuador, se estaba permitiendo el ingreso de vuelos también de ayuda humanitaria. Hubo un caso de un vuelo de Iberia que no pudo aterrizar en el aeropuerto de Guayaquil, tuvo que venir hacia Quito y claro, esto surgió en medio del alboroto de las autoridades que no coordinaron bien esa acción y que evidentemente pues desató cierta polémica, pero después muchos vuelos humanitarios han salido desde Quito, sobre todo hacia distintos puntos de Europa. Respecto de quienes residen y quienes por diversas razones no pudieron favorecerse de esos vuelos humanitarios, entiendo pues cada una de las embajadas y consulados aquí en el país pues están brindándoles algunas facilidades para que ellos puedan encontrar alguna salida. Bien. Cristian, gracias por esta comunicación con Radio Sónica acá en Argentina. Te mando un abrazo grande y también seguimos a disposición. Un gran abrazo, ¿eh? Maxi, un fuerte abrazo para ti, para toda tu audiencia y pues decirles eso, la mejor vacuna que tenemos en este momento es quedarnos en casa. Un fuerte abrazo para todos. Abrazo. Cristian Racines pertenece al medio digital El Relato, también es conductor de Radio CRE a nivel nacional en Ecuador y bueno, nos contó esta situación.